Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cuántos están preparados de alabar al Señor? ¿Cuántos traen sus palmas, sus pies? ¿Cuántos traen energía, ánimo para gozarnos en la presencia del Dios Todopoderoso? Entonces lo vamos a hacer así, con alabanza viva, porque a un Dios vivo, todo vivo. Aquí no hay muertos, mis hermanos, ni espirituales, ni mucho menos físicos. Aquí estamos vivos porque el Espíritu Santo nos ha dado vida. Gloria al Señor, aleluya. Así decimos y confesamos en el nombre del Señor. Aleluya. Armados para la batalla estamos, con la victoria en nuestras manos, listos para pelear. Tomamos la victoria en nuestras manos y confesamos que derrotado el enemigo está. Armados para la batalla estamos, con la victoria en nuestras manos, listos para pelear. Tómela, mi hermano. Tomamos la victoria en nuestras manos y confesamos que derrotado el enemigo está. Conquistaremos las naciones para la gloria del Señor y tomaremos lo que nuestro es en el nombre del Señor. Conquistaremos las naciones para la gloria del Señor y tomaremos lo que nuestro es en el nombre del Señor. Armados para la batalla estamos, con la victoria en nuestras manos, listos para pelear. En el nombre de Jesús tomamos la victoria en nuestras manos y confesamos que derrotado el enemigo está. Estamos armados, mi hermano, armados para la batalla estamos, con la victoria en nuestras manos, listos para pelear. Y gracias al Señor tomamos la victoria en nuestras manos y confesamos que derrotado el enemigo está. Y conquistaremos las naciones para la gloria del Señor y tomaremos lo que nuestro es en el nombre del Señor. Conquistaremos las naciones para la gloria del Señor y tomaremos lo que nuestro es en el nombre del Señor. Conquistaremos las naciones para la gloria del Señor y tomaremos lo que nuestro es en el nombre del Señor. Aleluya. A ver cuántos pueden cantar esto con espíritu y en verdad. Con gozo cantaré a Jesús, mi boca se llenó de su alabanza. Con gozo cantaré a Jesús, mi boca se llenó de su alabanza. Suenen trompetas y flautas, sonido de bocina ante Él. Canta y danza delante de Dios, Él es nuestro Rey. Con gozo cantaré a Jesús, mi boca se llenó de su alabanza. Con gozo cantaré a Jesús, pues mi boca se llenó de su alabanza. Suenen trompetas y flautas, sonido de bocina ante Él. Canta y danza delante de Dios, Él es nuestro Rey. Una vez más proclamemos, con gozo cantaré a Jesús, mi boca se llenó de su alabanza. Con gozo cantaré a Jesús, pues mi boca se llenó de su alabanza. Suenen trompetas y flautas, sonido de bocina ante Él. Canta y danza delante de Dios, Él es nuestro Rey. Aleluya. Y Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey. La vida Él nos dio cuando Él murió en la cruz.
muerte Él venció cuando Él resucitó, porque Él es Rey. Levanta hoy tus manos, la victoria nuestra es. Él vive hoy, porque Él es Rey. Con gozo, Él es Rey. Él es Rey. Sí, Él es Rey. La vida Él nos dio cuando Él murió en la cruz. Él es Rey. La muerte Él venció cuando Él resucitó. Él es Rey. Levanta hoy tus manos, la victoria nuestra es. Él vive hoy. Él es Rey. Él es Rey. Sí, Él es Rey. Una vez más decimos, Él es Rey. Sí, Él es Rey. Y Él es Rey. Él es Rey. Aquí proclamamos el reinado del Señor. Aleluya. Y es Jesús, digno de poder y gloria. Es Jesús, digno de toda la honra. Es Jesús, digno de toda alabanza. Es Jesús. Y es Jesús, digno de poder y gloria. Es Jesús, digno de toda la honra. Es Jesús, digno de toda alabanza. Es Jesús. Él es Jesús, Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Él es Jesús, Él es mi Dios y Él es mi protector. Y Él es Jesús, Él es mi Dios, Él es mi protector. Él es Jesús, Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Levanto mi voz a ti en un nuevo canto y alzo mis manos en señal de gratitud. ¿Cuántos agradecidos hay aquí? Levanto mi voz a ti en un nuevo canto, alzo mis manos en señal de gratitud. Y es Jesús, digno de poder y gloria. Es Jesús, digno de toda la honra. Es Jesús, digno de toda alabanza. Es Jesús. Y es Jesús, digno de poder y gloria. Es Jesús, digno de toda la honra. Es Jesús, digno de toda alabanza. Es Jesús. Recíbelo, Señor. Él es Jesús, Él es mi Dios, Él es mi protector. Él es Jesús, Él es mi Dios y Él es mi Salvador. Otra vez, y Él es Jesús, Él es mi Dios, Él es mi protector. Él es Jesús, Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Levanto mi voz a ti en un nuevo canto, alzo mis manos en señal de gratitud. Álzalas a Él, pueblo. Levanto mi voz a ti en un nuevo canto, alzo mis manos en señal de gratitud. Levanta tus manos en señal de gratitud, porque somos un pueblo que reconocemos, Señor, aleluya, de dónde viene nuestro socorro, de dónde viene nuestro respiro, nuestra vida. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Amén, amén. Y el pueblo dice amén, porque de Él viene todo lo bueno, toda buena dádiva, toda bendición viene de parte de nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ese aplauso es para ti, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a pasar a lo siguiente, mis hermanos. Estamos en esta noche de estudio, de conocimiento de nuestro Dios, mi hermano. Es lo que queremos, ¿verdad? Conocer a nuestro Señor cada día más. Entrar en intimidad con Él, conocer su persona, conocer sus consejos, conocerlo a Él. Y Él se ha revelado a nosotros a través de su palabra. Gloria al Señor, amén. Por eso nos reunimos, para escuchar la palabra y llenarnos de fe, para aún en momentos difíciles, ¿verdad?, salir a flote, porque estamos llenos de fe.
porque venimos y oímos la palabra del Señor. El que no viene, el que no oye, cuando vengan los tiempos difíciles, no hay nada que lo va a sostener porque no tiene fe, no escuchó la palabra. Pero gloria al Señor que usted y yo sí estamos aquí porque nos queremos llenar de la fe del Señor. Ahí está nuestra fortaleza, estar en la casa del Señor, gozarnos en su presencia, alabarle, deleitarnos y escuchar su palabra, para ponerla por obra, amén, no que entre por un oído y salga por el otro. No, nosotros somos de los que retenemos la palabra. Gloria al Señor, amén. Gloria a Dios, mi hermano. Y vamos a pasar lo siguiente, así como de tal manera, mi hermano, siempre debe de haber un gozo que el que no llega se arrepiente de no haber llegado. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 6. Y vamos a concluir este capítulo glorioso. A ver si alguien me pueda recordar la serie que llevamos en el libro de Romanos. ¿Cómo se llama? La teología del Evangelio. La teología del Evangelio. ¿Y alguien sabe en qué parte vamos de esta serie? Vamos en el número 14. Esta es la parte número 14 de nuestra serie, la teología del Evangelio. Y antes de dar el subtítulo de esta tarde, vamos a leer los versículos que corresponden al mensaje de esta noche. Vamos a empezar en el versículo 17. ¿Están conmigo? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El título de esta tarde se llama Tu Padre quiere lo mejor para ti. Tu Padre quiere lo mejor para ti. Puede tomar su asiento. Y si ven, ¿verdad? Vamos siguiendo una serie sobre todo el libro de Romanos, desde el primer capítulo hasta el final, si el Señor nos los permite. Pero dentro de esta serie hay como una miniserie de vez en cuando que nos toca, porque son temas largos que Pablo toca. A veces son de varios capítulos o a veces es uno solo, como en este caso el de capítulo 6, y lo dividimos para ver todos los ángulos y meternos con el propósito del cual nos metimos a este estudio, para profundizar en cada tema. Hace como un mes o 2 meses ya tocamos en varias ocasiones una miniserie, por decir, sobre la gracia, ¿verdad? La salvación que es por fe, por la gracia, por medio de la fe, no por obras, ¿verdad? Y eso expandió varias semanas. Ahorita hemos tocado el tema de lo que es el pecado, ¿verdad? Acuérdense que el capítulo empieza cuando Pablo pregunta: entonces, ahora que sabemos que la gracia sobreabunda donde el pecado abunda, ¿deberíamos de abundar más en el pecado? Claro que no. Vimos el tema de que Dios no puede ser burlado. No es de que, ay, Dios es amor, por lo tanto debemos de seguir en el pecado porque Dios no castiga. O del otro lado, ser cristianos liberales donde digamos, como no estamos bajo la gracia, podemos estar siguiendo nuestra vida en el pecado. Claro que no. El siguiente estudio sobre el pecado fue la que vimos la vez pasada, donde ¿por qué no podemos habitar en el pecado? Nos decía Pablo, porque somos bautizados en Cristo, somos bautizados en su muerte, hemos muerto al pecado y en nosotros hay una nueva naturaleza, hay una nueva vida, amén.
podemos andar en novedad de vida. Y ahora, para culminar esta serie sobre el pecado, ¿por qué no pecar? ¿Por qué no seguir en nuestra vida pecaminosa? ¿Por qué no unas cervecitas de vez en cuando, con tal que yo vea que a lo mejor no me emborracho tanto como antes, hermano, ¿verdad? ¿O por qué no seguir a los bailes? ¿O por qué no seguir en ese ambiente donde sabemos que un hijo de Dios no debe de estar? ¿Por qué no seguir en el estilo de vida que me trae a mi placer, aunque sé que bíblicamente es pecado? Y la culminación es porque tu Padre quiere lo mejor para ti. Y este es un tema simple, entonces no lo vamos a alargar, no lo vamos a sobrecomplicar, pero vamos a profundizar en lo que esto significa para nosotros. Entonces, Pablo empieza aquí en los versículos que nos tocan. Dicen: gracias a Dios, antes ustedes eran esclavos del pecado. Eso, ¿qué implica, mi hermano? El pecado es lo que hace, esclaviza. La gente cree que andar en el pecado es libertad, pero es lo opuesto, porque el pecado son cadenas espirituales que te atan. Por eso luego tú no controlas la botella te controla. Aquello que empezó como una aventura, una probadita de ese polvito, luego te trae adicto, te destruye la vida. Esa es la naturaleza del pecado, es esclavitud. En todos los sentidos te esclaviza, de tal manera que tú estás vendado, que no puedes ver esas cadenas, sino es hasta que la luz de Cristo te alumbra y tú puedes ver: estoy esclavizado a esta manera de pensar, estoy esclavizado a esta manera de caminar en mi vida, estoy esclavizado a estos errores, a esta ignorancia. Eso es lo que hace el pecado, esclaviza a la humanidad. Así esclavizó Satanás a la humanidad a través del pecado, prometiendo libertad, pero su paga fue esclavitud, hermano. Pero ya no somos de esos esclavos, dice, porque hemos obedecido de corazón la doctrina que recibimos, amén. La sana doctrina del evangelio. Y del nombre de Jesús somos libres ahora. Ya no tenemos que andar en esclavitud. Ya no tenemos que andarle sirviendo al faraón. Ya no tenemos que andarle sirviendo al hombre por su aprobación. Sabemos que somos amados por parte de Dios. Entonces no somos esclavos más. ¿Por qué? Porque de corazón, o sea, genuinamente, no solamente recibimos la palabra, pero dice de corazón obedecimos. Obedecimos, y cuando obedecemos la palabra, ahí hay libertad. Cuando de corazón tú entiendes que tienes que confesar tu pecado al Señor y lo confiesas. Cuando de corazón te dice la palabra de Dios que tienes que arrepentirte y tú te arrepientes. Cuando de corazón la palabra de Dios te dice: pide perdón al Señor por tu pecado, y tú pides perdón al Señor por tu pecado. Hay libertad ahí. Y luego en el caminar del cristiano, la palabra del Señor te dice: ora, no dejes de orar, y tú lo haces, ahí hay libertad. Te dice: escudriña mi palabra, y tú obedeces a la palabra del Señor y te la pasas escudriñando, y eres lleno de fe y de fortaleza y de ánimo. Ahí hay libertad en aquel que genuinamente, que de corazón obedece, no de una manera legalista, religiosa, que tengo que obedecer porque mi pastor me lo manda. No, que el que de corazón obedece la palabra del Señor, que entiende que es Dios quien pide cosas de nosotros, pero lo que quiero que entendamos es que cuando Él te pide algo, o cuando Él exige algo, porque son mandamientos, es para nuestro bien. Y es lo que el enemigo trata de torcer, es lo que el enemigo quiso hacer desde el principio. ¿Para qué obedeces a Dios? Tú puedes ser como Dios, tú puedes ser libre. Y más bien vino la muerte, amén. Luego les dice: mire, voy a poner en esto en términos que ustedes entiendan. Es como que ustedes presentaban sus miembros, sus manos, sus pies, sus bocas, como instrumentos para iniquidad, para la inmundicia. Aun cuando pensaban a lo mejor
que estaban haciendo algo bueno, aquellos de ustedes que vienen de la religión falsa. Tú creías que ibas a servir a algo bueno y ahí estabas cargando el idolote. Ahí vas cargando la estatua muerta, muda, que no habla, que no oye, que no ve. Tus miembros los usabas para el mal. Decía uno, no, pero estoy en la fornicación, sí, pero trato bien a las mujeres, les doy con mucho amor. Y él en su razonamiento está pensando que está haciendo algo bueno. Y el Señor nos aclara, usabas tus miembros para inmundicia, para iniquidad, para cosas que me hacen vomitar, me causan náusea. Y a eso tú antes presentabas tus miembros. Usabas tu boca para la mentira, usabas tus manos para la violencia, para derramar sangre. Corrían tus pies a los lugares que no tenían que ir. Y luego dice Pablo, entonces, así como presentabas tu cuerpo a iniquidad y a inmundicia, te pido que ahora que conoces del evangelio, ahora que Dios te ha librado, ahora que Dios te ha rescatado, te ha perdonado, de esa misma manera o con más pasión todavía, presenta tus miembros para el servicio de Dios. Sí, préstate para el servicio de Dios. ¿Cómo es posible que antes nos llamaba el compadre? Vente, compadre, ya agarré las cheladas, ya agarré los modelos, ya, y ni permiso a la esposa, vámonos. Y ibas corriendo. ¿Y dónde vas? ¿Qué te importa? Vámonos. Y recibes la llamada, vamos a la casa del Señor. Ay, amor, tú sí quieres ir. Y no corremos a lo de Dios. Cuando antes corríamos a la maldad, antes estábamos ahí como siervos tontos. Sí, Satanás usa mis manos, usa mi boca para cantarle a la que no es mía, usa mis pies. Y para el Señor, mis pies, no, es que me duele la rodilla, hermano, yo no puedo. La rodilla me duele. No te dolía antes y ahora de repente te duele. No, que Dios es tu sanador. No, que Dios es sanador. O no es de corazón que has creído y aceptado la palabra que se te fue dada. ¿Por qué no cantas para el Señor? Ay, es que mi boca, los dientes y la lengua me dio. Pero para el chisme, ahí sí no paraba la lengua. Casi parecía que hablábamos en lenguas, de tan rápido que escupíamos el chisme. Dice Pablo, así como corrías y te prestabas para la iniquidad, ahora has sido liberado de aquello. Corre a lo bueno, corre al servicio del Señor, corre a lo que Dios le agrada. En el versículo 21 él pregunta por qué. ¿Qué fruto traía a tu vida aquellas cosas? ¿Cuál era el resultado de aquellas borracheras? ¿Cuál era el resultado? Si no muerte, si no estrés, si no problemas. Nada bueno venía de aquellas cosas, mi hermano. Dice, por eso se avergüenzan, o no es así, se avergüenzan de esa pasada manera de vivir, porque miramos nosotros ahora cómo nos miramos de feos. Miramos realmente la iniquidad que había en nosotros y a la iniquidad que nos prestábamos. Nada bueno salía de eso, mi hermano, es vergonzoso. Les cuento una historia. A lo mejor se las he contado en el pasado, pero siempre es más fácil contar el testimonio de otro que de uno mismo. Pero me acuerdo cuando era chiquillo, algunos de ustedes a lo mejor no saben o no sabían que mi familia yo no nací dentro del evangelio. Todavía Dios me permitió ver lo que es una familia fuera de Cristo. Y me acuerdo que llegamos a la casa de un amigo familiar, y esa noche pues mi papá en ese entonces, ¿verdad? Y que vamos en camino a la casa y tuvo que manejar mi mamá porque mi papá bien borracho. Y me acuerdo en camino a la casa y tenía que agarrarse la camisa porque todo iba a llenarse ahí. Y qué imagen más fea, aquí la tengo de mi padre. Digo, ay Señor, qué vergüenza. Gracias a Dios, Dios lo libró de eso. Pero qué vergüenza.
Qué vergüenza, no, qué feo se miraba. Y usted a lo mejor tiene sus historias de sus borracheras y de lo horrible que se miraba y las que pasó. Y algunos como se la pasaban en el toilet del amigo porque no aguantaban. Nada bueno venía de ese estilo de vida, mi hermano. Me acuerdo de un hermano que dio, cuando uno da su testimonio, no siempre es fácil, ¿verdad? Contar de dónde Dios nos ha sacado. No es fácil, porque debería de causar vergüenza acordarnos de quién éramos, de lo que hicimos, de lo que pensábamos, de nuestra manera de andar y obrar y pensar. Y me acuerdo un hermano pasó en un ayuno salió de él en ese ayuno contar de su testimonio y él contó cómo en su vida pasada le llegó a golpear a su esposa. Y el hermano llegó hasta quebrantarse de una manera por lo mismo, por sentir la vergüenza de lo que había hecho. Y esa también es la señal de una transformación genuina, mi hermano, que te quebrante y te avergüence lo que tú hacías, porque hay algunos que todavía quieren excusarse. Él pudo haber dicho, no, pues estábamos en otro tiempo y era en México y así eran las cosas, pero no, él entendió en su corazón que el Señor nos ha mandado a amar a nuestra esposa y no hallaba ni cómo decirlo en alta voz y no sentir la vergüenza de lo que él antes era. Nada bueno viene, mi hermano, de dejarnos gobernar por nuestras pasiones, por el pecado, de ir detrás de un placer que realmente nunca vas a alcanzar. Te vuelves la palabra es numb, te vuelves que ya no te afectan las cosas. Por eso luego tienes que tomar más y tomar más. Por eso luego tienes que tomar una droga más pesada y más pesada. Luego tienes que andar con más y más mujeres. O sea, el placer que tú buscas nunca lo vas a alcanzar, porque el hoyo que traemos dentro de nosotros, el pecado no lo puede llenar. No fuimos formados de una manera que el pecado pudiera llenar nuestro vacío. Fuimos formados de una forma que donde solo Dios puede llenar el vacío que hay en nosotros. Es a Él que debemos de buscar. Usted ve, el drogadicto siente vergüenza por las penas, por las cosas que hizo por tan solo obtener un poquito de droga. Si usted oye las historias de lo que hicieron porque ya no tenían dinero y qué les hacían hacer, muchos vendían sus cuerpos, hacían cosas tan extremas nomás por llegar a tener un poquito de esa bolsita. El borracho, el mal marido, los que entienden cómo eras cuando le pegabas a tu esposa, te debería de causar vergüenza, o mirar cuando le fallabas a tu esposa, debería de causarte una vergüenza. Hay testimonio de cristianos que antes eran transgénero. ¿Usted cree que hay varones que en una vida pasada se vestían, se hacían pasar por mujeres, y cuando el Señor los libera, imagínense cómo ellos se miran en el pasado? Les da vergüenza. Esas cosas nos dan vergüenza, dice. El homosexual, cuando mira ese estilo de vida, dice: gloria a Dios que Dios me sacó de ahí. El idólatra, ¿cuántos de ustedes no recuerdan how goofy, qué tontos se miraban ahí postrados delante de una estatua que no les habla, que no los ve, que no le respondían? Ustedes tenían que cuidar la estatua no los cuidaba a ustedes. Hay gente que pasa, no me acuerdo cómo se llama el lugar donde pasan hasta que les sangra las rodillas y toda la cosa. Y cuando el cristiano es librado de eso, mira ese pasado y dice: qué ignorante fui. Gracias a Dios que ahora puedo yo adorar al verdadero y único Dios en espíritu y en verdad. La prostituta, cuando ve su vieja pasada de vivir, y de todo esto, mi hermano, también es esperanza, porque de todo esto el Señor puede librar. Imagínense la que abortó y ahora es cristiana. ¿Cómo no ha de ver ese pasado, ese acto? Y muchas veces ni siquiera son
cristianas cuando ven eso y les causa un dolor en el corazón, porque no es como Dios diseñó a la mujer para formar algo en su vientre y querer matarlo. O cómo ha de ver su vida alguien que ahora tiene paz en Cristo y mira su pasado cuando se dañaba a sí mismo, se cortaba las venas, etcétera, por los dolores de la vida, por no sentirse amado, y ahora ve y dice: wow, qué ignorante era cuando soy amado de mi Padre. Hay gente que me ama si soy amado. Los problemas no eran tan grandes que Dios no me los podía resolver. Él es mi auxilio, no el dolor. O aquellos que antes mentían para ser aceptados. Conozco a gente que se inventaban las mejores fantasías, que tienen dinero, que tenían esto, y se inventan historias de ellos mismos, se crean un personaje que no es, simplemente para ser aceptado por los demás, por sentirse menos. Y cuando alguien es encontrado en Cristo, encuentra su identidad en Cristo y mira esa manera mentirosa de vivir, porque luego ni sabía mantener las mentiras, porque a cada uno le contaba cosas diferentes, y ahora ve ese estilo de vida como vergonzoso, porque nada bueno viene de la vida en pecado, mi hermano. Versículo 22 dice: mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Y el fruto de eso es la santificación, y como fin la vida eterna. Andábamos en una manera vergonzosa de vivir, dice, pero ahora que tú has sido librado del pecado, y esto implica algo pesado, algo hermoso, mi hermano. Somos librados del acto del pecado, de la esclavitud al pecado, y somos librados, gracias al Señor, de la culpa del pecado. No tienes que cargar con la culpa de aquel pasado. ¿Por qué? Porque fue clavado en la cruz. El Señor llevó el castigo. Él llevó el pago de nuestra paz, dice Isaías 53. Esa paz es que nuestra conciencia es limpia. Por eso hemos nacido de nuevo, somos bautizados en Cristo, sepultados juntamente con Él y renacidos a una nueva vida, donde no cargamos la culpa de aquel pecado. El que era homosexual no tiene que cargar con la culpa de su homosexualismo, o el mentiroso no tiene que cargar con el dolor de que sus mentiras hicieron el daño que hicieron. A veces hay consecuencias, eso no se lo quito, pero no tienes que cargar tú la culpa. Eres librado en el Señor, eres libre de la esclavitud y de la culpa, mi hermano. Eres libre. Puedes andar en novedad de vida. Y todavía dice: por fin te queda la vida eterna. Esa esperanza gloriosa que tenemos de estar por siempre con nuestro Redentor, por toda la eternidad. Una paz eterna. Porque la paga del pecado, dice, es muerte. La paga del pecado, que no se te olvide, por más que el mundo lo haga verse hermoso, delicioso, lo que sea, cualquier adjetivo que le quieras agregar, que el enemigo te quiere presentar, la paga es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Pablo nos explica una cosa muy clara: o somos esclavos del pecado o somos siervos de Dios, y no hay un intermedio. No hay un gris, es blanco o es negro cuando viene a este asunto de servirle al Señor. Solamente hay dos opciones. Hay quienes se quieren quedar neutral. Al diablo le encantan los neutrales, son sus favoritos porque ya son de él. El que no se decide por el Señor es esclavo del enemigo. Y nos dice Dios a través del apóstol Pablo: la paga del pecado, de ser un siervo del pecado, es muerte.
Y se lo doy en manera humana para que entendamos, hermano, el pecado no causa más que estrés, trae depresión, trae deuda, trae pobreza, produce familias rotas. Esto es lo que el pecado trae. Es lo que causa en la sociedad hijos abandonados. Es el resultado del pecado. El trauma del cual muchos sufren, problemas de salud mental, adicciones, maldiciones generacionales, todo esto es producido por el pecado. Recuerde que cuando Adán pecó, entró la muerte, y desde entonces reina la muerte aquí en el mundo. Y aún los que piensan llevar una buena vida, dicen, no, pero yo no vivo de esa forma que estás explicando tú. Yo no vivo tan estresado ni con depresión. Es más, vivo con dinero, una vida bien llevada, lo que sea, etcétera, etcétera. Diría, solo Dios conoce el corazón. Pero hoy en día, ¿por qué se está promulgando más que nunca la necesidad de la terapia? Si usted ve videos en YouTube a cada rato, le va a salir que se ocupan terapias. Si usted oye podcasts a cada rato, te están dando anuncios y anuncios de descuentos de terapia. Es de lo que se está hablando ahorita entre los millennials, entre la juventud de 30 para abajo. Es en lo que se están metiendo terapia. ¿Por qué? Porque sufren de traumas, de problemas de salud mental. Pero todo eso es atraído por el pecado. Pero bueno, démosle el beneficio de la duda. Dicen, yo vivo una vida medio buena, medio bien, me va bien. Yo no vivo estresado ni nada. Mi familia está intacta, ¿verdad? Hay familias que no se rompen. Pero dice la palabra del Señor que a su fin les espera una condenación. Y para que entendamos que les espera una eternidad alejados de la presencia de Dios. Y recuerde esto, nos dice en Apocalipsis que en el cielo no va a haber sol ni estrellas, porque Él es nuestra luz. El Señor va a ser el que alumbra. Entonces, si ya no hay sol y ya no hay estrellas y solamente Él es la luz, ¿en qué estado estarán aquellos que viven completamente alejados y fuera de su presencia, sino en eterna oscuridad? En la eternidad Él va a ser nuestra paz y nuestro descanso. Entonces, ¿en qué estado van a estar aquellos que están completamente alejados de su presencia, sino en tormento? Si no, dice Jesús, donde hay lloro y crujir de dientes. ¿Por qué? Porque están alejados de Dios. No lo querías en primer lugar. Entonces, ¿cómo te quejas que vas a pasar una eternidad sin Él? No es por odio que enseñamos acerca del infierno, es por amor. Es porque el Señor dice, acéptame y pasarás una eternidad conmigo. Pero fuera de mí no hay paz, no hay descanso, no va a haber descanso para sus almas. No va a haber, por más que ahí en el concreto le pongan rest in peace, no va a haber descanso para sus almas. Por más que el Padrecito diga, esta persona era un santo en vida, si no se arrepintió, no va a haber paz, no va a haber descanso para su alma. Les espera la muerte. Les espera una condenación eterna, alejados de la presencia del Señor. Por eso el Señor nos advierte, nos dice en Juan 10:10, el ladrón, fíjense, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. En todos los sentidos, tu vida actual y tu vida eterna. Porque si mueres sin arrepentimiento, vas a ser destruido. No vas a vivir en paz. Él ha venido a robar, a matar y destruir. Pero dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la dádiva de Dios, vida eterna. Mientras lo que el enemigo ofrece te lleva a la muerte, el Señor te dice, lo que yo te ofrezco es vida eterna.
La libertad del pecado no es vivir de una manera bajo una secta religiosa legalista, es vida abundante, es libertad. Y quiero mostrarles esto, todo lo que Dios pide de nosotros es para nuestro bien, hermano. Él no pide algo por pedirlo, no es un rey malo, no es. Y fíjense, vamos a ver en la palabra de Dios qué es lo que Dios pide. Él nunca nos va a pedir algo para dañarnos. Si usted tiene su Biblia, puede ir a Éxodo 20. Y en el libro de Éxodo 20 ustedes recordarán que es donde Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, la ley de Dios, la cual es para siempre. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Perfecto. Si Dios es realmente el único verdadero Dios, sería entendible que Él dijera: no vivas en ignorancia detrás de otros dioses, no tendrás otros dioses. Bueno, 4 dice: no te harás imagen y no te inclinarás a ellas. En el versículo 5, no te hagas imagen y no te inclines a ella. El Señor quiere tu adoración en espíritu y en verdad. Amén. Entonces no te inclines a aquellas estatuas hechas por hombres igual a ti, dice el profeta. Amén. El 7 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ten reverencia a Dios, ten reverencia al Señor, no lo tomes en vano. Y estas son cosas cuando se nos hace un poquito difícil, si se nos hace un poco difícil de entender, no es muy lejano de lo que un padre le pediría a un hijo, ¿verdad? El respeto. O no tendrás dioses ajenos, no tendrás padres ajenos de mí. ¿Qué padre te gustaría que tu hijo le llame al vecino padre? ¿Sería una ofensa para ti, sí o no? Tú eres su padre, imagínate que él llega a la casa del vecino y le diga: papi. No, yo no, si mi hijo le llama a otro papi, no sé ni dónde voy a esconder mi cabeza. Sería una vergüenza. Entonces es lo mismo, Dios es nuestro Dios y Él dice: no vas a tener otros dioses, vas a tener reverencia, no tomes el nombre de tu Dios en vano. Versículo 8: acuérdate del día de reposo. Ten un día donde tú honres al Señor. Ten un día donde tú se convocan y alaban y glorifican el nombre del Señor. Y ahora entramos a los versículos que tocan en cuanto al nivel personal y al nivel social. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Imagínese una sociedad donde los hijos honraran a sus padres. Arreglarían los problemas del mundo, ¿no? No matarás. Imagínese un mundo donde no hubiera matanzas. ¿Qué nos está pidiendo Dios? ¿Son cosas difíciles de hacer o que nos traen algo de mal? ¿O no son cosas buenas? No mates, nos pide Dios. Y el humano no quiere la ley de Dios, porque es tu religión no me la impongas, dice. Pero imagínate una sociedad donde no se mate. No cometas adulterio. Imagínese el mundo donde no hubiera infidelidad, donde los esposos se guardaran para sus esposas y viceversa, donde hubiera amor genuino entre las parejas. No robes. Imagínese un mundo donde no hubiera robos. Ni siquiera hubiera el debate que hay ahorita hoy en día de las armas. Nadie necesitaría traer armas porque no hubiera robos en el mundo. Nomás conseguir esa ley, ni siquiera hubiera las matanzas públicas como la que acaba de haber ahorita en el 4 de julio. No existirían porque no hubieran armas, no hubieran robos. No hables contra tu prójimo falso testimonio. No codicies la casa de tu prójimo, ni la mujer, ni sus criados, ni sus cosas, nada. No te compares con tu prójimo. Y esta es la ley de Dios. Dígame usted, ¿quién pudiera refutar? No, estas cosas son malas para la sociedad. ¿En qué mente cabe que esto es malo? Pero el enemigo ha hallado la forma de
distorsionar la mentalidad del humano, donde ven las cosas de Dios como malas, cuando la ley de Dios es perfecta y no nos trae más que bendición. Por eso el Señor dice en Mateo 7:11: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos sabe dar buenas cosas a los que le piden. Él es nuestro Padre. Las cosas que Él nos da, los mandamientos que Él nos da son buenos, nos traen bendición, nos traen vida, nos traen paz cuando nosotros de corazón obedecemos su palabra. En Deuteronomios capítulo 11 dice el Señor: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Está la opción de los dos caminos, y nos explica: la bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Te estoy dando la receta perfecta para que vivas en bendición. Y la maldición, dice, es cuando no oyes los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Te prescribo mis mandamientos que te van a traer bendición, pero quieres andar por el camino que te lleva a la perdición, por el camino que te va a llevar al estrés, a la depresión, a la muerte. Y el corazón de Dios nos dice en Timoteo que su anhelo es que todos llegaran a un fiel arrepentimiento. Ese es el corazón de Dios. Y nos lo aclara en Deuteronomios 30:19. Este es el Señor hablando y dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Y qué dice Él? Dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es un Dios que pone las dos opciones, pero Él llama a que sigamos la bendición, a que sigamos sus mandamientos que llevan a esa bendición, a esa vida abundante que Él prometió. Los que oyen mi voz y siguen mis caminos vivirán bienaventurados. En Proverbios capítulo 14 verso 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho. Así vive la humanidad. Viven según su propia inteligencia, y va tras el camino que a él le parece derecho. Pero dice Dios, su final es camino de muerte. La humanidad que quiera seguir en su propio entendimiento y no seguir la guianza de Dios, no seguir los mandamientos de Dios, caerán en sus propias trampas, caerán en el camino que lleva a la muerte. Y en fin, en Mateo 7:24 dice el Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, sabio, inteligente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ese es el hombre que de corazón obedece la palabra del Señor. Mi hermano, somos hijos de Dios, amén. Todos aquellos que reciben a Cristo Jesús y creen en su nombre. Y como hijo de Dios, tu Padre quiere lo mejor para ti. Por eso Él nos pide: aléjate del pecado. ¿Por qué? Porque no te trae más que muerte, hijo mío. Un padre que le aconseja a su hijo: no vayas para allá. ¿Por qué lo hace? Porque sabe lo que allá le espera. Especialmente si ha pasado por ese camino. ¿No es así? Le dice: no pruebes la droga. A lo mejor si tú lo llegases a probar, le imploras a tu hijo: nunca te acerques a eso, porque sea lo que lleva.
Y tenemos un Padre, recuerde lo que dice Hebreos, que se compadece de nuestra debilidad porque Él no se entiende. Él padeció de carne y hueso como nosotros. Entonces Él pasó por nuestra experiencia. Entonces no podemos decirle al Señor: es que tú no entiendes mi situación, o no sabes mis debilidades que yo tengo, es que yo estoy demasiado atado a esto. Hay libertad en Cristo. Hay libertad, hay perdón y hay restauración en Cristo. Y el camino del Señor siempre va a traer bendición. Siempre, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, hacer las cosas a la manera del Señor siempre va a traer bendición. Jóvenes, hacer el noviazgo al estilo bíblico, al mandato de Dios, va a traer bendición a tu vida, a tu matrimonio, a tus hijos, a tu descendencia. Por eso Él dice: escoge mis mandamientos para que vivas tú y tu descendencia. No le deis lugar al diablo, no le deis lugar a las mentiras del diablo. No, nosotros vamos a ser aquellos que seguimos la bendición. Nosotros vamos a abandonar el camino que sabemos que lleva a la muerte. Vamos a aceptar la guianza de nuestro Padre Celestial. La bendición, la guianza que nos lleva hacia la vida. Tú eres un hijo de Dios, tú eres amado, tú eres aceptado y tu Padre quiere lo mejor para ti. Entonces dile que sí al Señor y dile que no al pecado. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie en este momento y medita. Medita en cuánto Dios nos ama. Medita en cuánto Dios te ama, que te dejó su palabra para guiarte, te dejó su Espíritu Santo para guiarte. Ven tras la bendición del Señor. Ven tras la bendición del Señor. Él dice: escoge la vida, escoge lo mejor. No sigas tras tu propio entendimiento, no sigas tras los rudimentos de este mundo que te ofrece algo falso. Su fin es camino de muerte. Señor, nosotros escogemos tu camino. Nosotros hemos decidido seguir a Cristo, Señor. El mundo queda atrás, nuestro pecado queda atrás, nuestro estilo de vida queda atrás. Ahora la vida que vivimos, la vivimos por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, que fue entregado por nosotros. Nosotros ahora vivimos para ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Damos esa confesión de fe que nosotros vivimos para ti, Padre. Y si en algún área de nuestra vida nos hemos descuidado y andamos sufriendo las consecuencias de nuestras necedades, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos perdón. Y rompe esas cadenas, quita esa ignorancia. Abre nuestros ojos, vuélvenos a abrazar, Señor. Vuelve a tomar nuestro arrepentimiento como genuino. Concédenos, Señor, verdadero arrepentimiento, Señor. Queremos caminar en la luz. Somos hijos de luz. Ayúdanos a andar en la luz, Padre Santo. Ayúdanos a entender que tú siempre tienes la razón. Tú tienes la razón, Señor. Tú eres un mejor patrón que nosotros y eres mucho mejor amo que el enemigo de nuestras almas. Solamente vino a robar, matar y destruir, Señor, pero nosotros te seguimos a ti porque has venido a dar vida, Padre Santo. Ayúdanos a experimentar, vivir esa vida en abundancia, Señor, a vivir lejos de aquello a lo cual no nos has llamado, Padre. No nos has llamado a la pobreza, a la deuda, al estrés, al vivir por la aceptación de los demás, al vivir en el chisme, al vivir en la mentira, al vivir encadenados. Nos has llamado a la libertad, Padre Santo. Somos tus hijos, Señor, y nosotros aceptamos esa libertad, aceptamos tu bendición, Señor. Recibimos tu bendición en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ya hemos muerto al pecado, ahora queremos vivir para ti, Padre Santo. Queremos vivir para ti, mi Señor. Trae bendición a mis hermanos, a mis hermanas, a sus familias, a sus hijos, a estos jóvenes, Señor, que cada día más los vemos
más entregados, Padre Santo. Te doy gracias por sus vidas. Te doy gracias por lo que tú estás haciendo, Padre Santo. Que no les gane la tentación. Que no les gane la curiosidad, Padre. En ti está la vida. Yo quiero vivir solo
esta clase